Imagina despertar en un mundo donde la muerte no es el final, donde cada tumba es un portal y cada momia es un viajero esperando zarpar hacia la eternidad. Bienvenido al antiguo Egipto, donde la obsesión por la muerte era una pasión por la vida eterna. Hoy en este viaje desentrañaremos los secretos de los ritos funerarios egipcios. Conocerás a dioses con cabeza de chacal, libros que enseñan cómo no morir mal, y tumbas que son más lujosas que muchos apartamentos modernos. ¿Estás listo para cruzar el Nilo y descubrir el camino a la inmortalidad? Para los antiguos egipcios, la muerte no era el fin del camino, sino solo una estación más en un viaje mucho más largo. La vida y la muerte estaban profundamente entrelazadas en una visión que hoy puede parecernos asombrosa y un poco extravagante. En Egipto, el mayor deseo no era simplemente vivir mucho tiempo, sino alcanzar la vida eterna. Para ellos, existir para siempre en el más allá era la máxima aspiración, y por eso dedicaron grandes esfuerzos para prepararse para ese momento. Pero ¿cómo entendían el alma? Para los egipcios, el alma no era una sola entidad, sino varias, principalmente el Ka, el Ba y el Aj. El Ka era la fuerza vital, algo así como la energía que te mantiene vivo. El Ba era la personalidad, la esencia única que hacía a cada persona diferente. Y el Aj representaba el espíritu que se unía al mundo de los dioses tras la muerte. Imagina tener que explicarle a tu jefe que tu yo interno tiene 3 partes y que todas deben estar contentas para que te apruebe las vacaciones. Y eso antes de morir. Para los egipcios, morir era tan solo un paso. La muerte era la puerta a una nueva vida, siempre y cuando el alma estuviera bien preparada y protegida. Por eso, desde la antigüedad, desarrollaron toda una serie de rituales, prácticas y creencias para asegurarse de que ese viaje fuera seguro. En las paredes de las tumbas, los egipcios escribían oraciones, hechizos y mensajes para guiar al alma en su viaje. Eran como notas adhesivas que decían: oye, si ves a este Dios, dile que soy buena persona. Imaginen tener que preparar tu currículum para el más allá, con habilidades, experiencia y referencias divinas. La preparación para la muerte era tan importante que incluía desde la preservación del cuerpo hasta la elección de objetos personales, comida y amuletos que pudieran ayudar al difunto en su viaje. Porque en el antiguo Egipto, la muerte era solo un capítulo, pero el siguiente debía ser aún mejor. Así, la muerte no causaba miedo, sino respeto y esperanza, porque para los egipcios la verdadera inmortalidad era el arte de vivir para siempre, incluso después de que el cuerpo se apagara. Si la muerte es solo una transición, entonces alguien tiene que encargarse de esa travesía, y en el antiguo Egipto esa tarea la llevaban a cabo un elenco bastante peculiar de dioses, cada uno con su rol específico en el más allá. Prepárate, porque ahí conoceremos a personajes que podrían competir en cualquier historia épica y con cabezas de animales. Primero tenemos a Anubis, el dios con cabeza de chacal, ese fiel guardián que supervisaba la momificación y guiaba a las almas hacia el inframundo. Podríamos decir que Anubis era como el director de tránsito del más allá. Un momento, ¿tienes tus documentos? ¿Tu momificación está en regla? No avances sin pasar por la revisión. Luego está Osiris, el gran jefe del inframundo y símbolo de la resurrección. Según la leyenda, fue asesinado por su hermano Set, pero gracias a su esposa Isis logró volver a la vida, aunque en un nuevo reino. Osiris es como el primer ejemplo de volver de entre los muertos, mucho antes de que Hollywood lo hiciera moda. Pero no todo es caos en el más allá.
Mahat es la diosa que representa la verdad, la justicia y el orden cósmico. Sin ella no habría equilibrio ni juicio justo para las almas. Podemos imaginarla como la jueza que dice: vamos, nada de trampas en el juicio, aquí se juega limpio. Finalmente Tot, el dios con cabeza de ibis, el escriba celestial que llevaba el registro de todo, las buenas acciones, los hechizos del libro de los muertos y hasta las decisiones del tribunal. Si existiera una oficina en el cielo, Tot sería ese empleado que nunca pierde un detalle y que te mira con cara de ya sé lo que hiciste la última noche. Y ahora llegamos al momento estelar, el juicio de Osiris. Aquí, el alma muerta se presenta ante este tribunal divino para ser juzgada. Se coloca el corazón en una balanza y se compara con la pluma de Mahat, símbolo de la verdad. Si el corazón es más ligero, el alma es pura y pasa a la vida eterna. Si no, el temible Amit, un monstruo devorador, espera su momento. Imagínate que el examen final de tu vida depende de ese momento, y no hay posibilidad de repetir, ni amigos que te ayuden, ni siquiera tu perro está para darte ánimos. Estos dioses formaban un equipo tan imponente como extraño, pero su función era clara: asegurar que cada alma tuviera un juicio justo y que el ciclo de vida, muerte y renacimiento siguiera intacto. Ahora imagina que tu cuerpo, una vez que mueres, es considerado tan valioso que merece convertirse en una obra de arte eterna. Bienvenido al fascinante y ligeramente macabro mundo de la momificación egipcia, una combinación de fe, química ancestral y una pizca de tripas fuera. Pero, ¿por qué momificar cuerpos? Para los egipcios, el cuerpo no era solo una carcasa temporal, era el hogar del alma. Sin un cuerpo preservado, el Ka y el Ba no podrían reconocerse ni reunirse para formar el Aj. En otras palabras, sin momia no hay inmortalidad. Imagínate reencarnar y no encontrar tu cuerpo. Es como llegar al aeropuerto y que tu maleta se haya ido a otro país. Ahora conozcamos los pasos de la momificación egipcia. Primeramente, el cuerpo era purificado con agua del Nilo, porque incluso después de morir, nadie quiere ir al más allá sucio. Enseguida, se retiraban pulmones, estómago, intestinos y el hígado. Cada órgano era colocado en vasijas llamadas vasos canopes, cada uno protegido por un dios con cabeza de animal. Y el cerebro lo sacaban por la nariz con un gancho. Literalmente te sacaban las ideas. Otro paso importante del proceso de momificación era el secado con natrón. El cuerpo era cubierto durante 40 días con natrón, una mezcla natural de sales, básicamente un deshidratador gigante. Esta técnica sigue vigente en muchas cocinas modernas, aunque normalmente se usa con jamones, no con tus tíos fallecidos. Después del secado, el cuerpo se rellenaba con lino, resinas y a veces cebollas, en serio, para mantener su forma. Después de rellenar el cuerpo, este era envuelto cuidadosamente en vendas de lino, a veces hasta con 370 metros de tela. Durante el proceso, se colocaban amuletos entre las capas, cada uno con una función mágica: protección, fuerza y guía. Esto sí que es empacar con estilo. Ni las maletas de vacaciones llevan tantos detalles. La parte final del proceso era la apertura de la boca, una ceremonia en la que se tocaban los labios de la momia con herramientas rituales para devolverle la capacidad de comer, hablar y respirar en el otro mundo.
Pero en estos rituales tan enigmáticos, no todos recibían el tratamiento de oro. Los ricos tenían momificación de lujo, los pobres algo más económico. A veces ni siquiera había vendas. Algunos cuerpos se momificaban accidentalmente solo por la arena del desierto. La momificación era más que una técnica, era un puente entre el mundo de los vivos y los muertos, un arte sagrado donde la química, la religión y el amor por la eternidad se entrelazaban con precisión milenaria. Y aunque hoy nuestros funerales sean más sobrios, ninguno incluye 370 metros de vendas, un escarabajo mágico, ni cebollas en el abdomen. Para los antiguos egipcios, la casa verdadera no era la del día a día, sino la tumba, el lugar donde pasarían la eternidad. Pero no te imagines algo modesto. Estamos hablando de monumentos tan importantes que aún hoy desafían nuestra imaginación. Sí, estamos por entrar a las moradas eternas, las tumbas, las mastabas, las cámaras selladas y, por supuesto, las pirámides, el verdadero Airbnb del más allá. Antes de las majestuosas pirámides estaban las mastabas, tumbas rectangulares de adobe o piedra, sencillas, sí, pero ya pensadas como hogares para el alma. La evolución fue algo así como pasar de una casa de campo a una mansión con vista piramidal y seguridad mágica 24/7. Todo cambió con un visionario llamado Imhotep, quien construyó la primera pirámide escalonada para el faraón Zoser en Saqqara, una idea tan revolucionaria que literalmente elevó a los muertos. Olvida a los arquitectos modernos. Imhotep fue el pionero en convertir una tumba en una startup celestial. Luego llegaron las estrellas del espectáculo funerario, Keops, Kefren y Miserinos, las pirámides de Giza, monumentos a la ambición, el orden astronómico y el deseo de permanecer para siempre. Imagínate, cada piedra pesa más de 1 tonelada, hay más de 2 millones de ellas. ¿Quién las colocó? ¿Cómo? Aún debatimos si fue ingeniería brillante, trabajo esclavo o aliens con mucho tiempo libre. Pero lo realmente fascinante está adentro. Las tumbas egipcias eran cápsulas del tiempo llenas de magia, símbolos y muchas cosas materiales. Dentro se colocaban muebles, comida, ropa, joyas, perfumes, instrumentos, hasta juegos de mesa. Todo para que el difunto estuviera cómodo, porque claro, el más allá no es una excusa para vivir mal. Hoy en día te mudas con 2 maletas, en Egipto te mudabas con 40 sirvientes, 12 cofres y un ejército de estatuillas. Pero algo de lo más interesante es lo que había más allá de lo superficial. En el corazón de la tumba se colocaba el sarcófago, un ataúd majestuoso decorado con inscripciones sagradas, y en su interior, la momia, envuelta y acompañada de amuletos mágicos. Más que una tumba, era una bóveda mágica, como una caja fuerte para el alma, y con mejores medidas de seguridad que un banco. Con el tiempo, los faraones dejaron de construir pirámides tan visibles, preferían la discreción, y de esa moda nació el Valle de los Reyes, un desierto montañoso lleno de entradas secretas. Aquí se escondieron más de 60 tumbas reales, algunas tan bien ocultas que pasaron siglos sin ser descubiertas. Indiana Jones, los egipcios ya lo habían inventado. Si alguna vez te quejaste por empacar cajas al mudarte, imagina tener que preparar todo para una eternidad. Y todavía había quien decía, por si acaso, mejor llevo 2 amuletos más.
Para los antiguos egipcios, el alma no solo necesitaba sobrevivir, necesitaba vivir bien, y por eso construyeron las moradas más complejas, hermosas y mágicas jamás concebidas. Su arquitectura no era solo arte, era fe tallada en piedra. ¿Te imaginas morir y darte cuenta de que olvidaste el manual de instrucciones? Para los antiguos egipcios, eso sería una catástrofe, porque el más allá no era solo una eternidad dorada flotando entre lotos. Era una travesía llena de trampas, acertijos y criaturas con nombres impronunciables. Por suerte, ellos tenían algo mejor que Google Maps. Tenían el libro de los muertos, un compendio sagrado que no era para llorar, sino para sobrevivir. El llamado libro de los muertos no era un solo libro, sino una colección de más de 190 hechizos, oraciones, himnos y fórmulas mágicas escritas en papiros y paredes de las tumbas. Su verdadero nombre era los hechizos para salir al día, o sea, salir a la luz, literal y espiritualmente. En resumen, era como una mezcla entre manual de supervivencia, guía turística del inframundo y aplicación de autoayuda espiritual. ¿Para qué servía? ¿Te acuerdas de esos videojuegos donde tienes que pasar niveles, esquivar trampas y derrotar monstruos finales? El inframundo egipcio era exactamente así, solo que en vez de un joystick tenías que aprender encantamientos como hechizo 125, para no tener el corazón más pesado que la pluma, hechizo 30, para evitar que te coman el alma. ¿Y tú que pensabas que hacer fila en el banco era una tortura? El libro se organizaba como una aventura. Número 1, despertar en la tumba. Número 2, viajar por el inframundo. Número 3, pasar por 12 puertas vigiladas. Número 4, evitar juicios, trampas y perder la cabeza, literalmente. Número 5, llegar ante Osiris y ganarse la eternidad. Cada versión era personalizada. Algunas estaban escritas a mano para nobles, otras impresas en serie para quien pudiera pagar un kit funerario completo, como llevar tu GPS al más allá. Imagina el contenido del libro de los muertos, algo así como: oh, tú portero de la séptima puerta, no me detengas, no me alejes. Yo soy puro, yo no mentí, yo no robé, ni siquiera el wifi de mi vecino. Los egipcios creían que si decías el hechizo con convicción, la magia funcionaba, como cuando uno le grita al microondas para que caliente más rápido. Antes del libro de los muertos existieron los textos de las pirámides para faraones, los textos de los sarcófagos para nobles, y más tarde versiones condensadas como el libro de las cavernas o el libro del Amduat. Era como pasar de la edición de lujo al manual resumido del bolsillo, muy útil si no te alcanzaba para el papiro de 20 metros. Para los egipcios, decir era crear. Los hechizos no eran poesía, eran herramientas. Decir algo con las palabras correctas podía abrir una puerta, sanar una herida o evitar ser devorado por un cocodrilo cósmico. Tal vez por eso sus lápidas estaban más decoradas que muchos perfiles de redes sociales. Cada símbolo contaba, porque cada palabra era el pasaje hacia el más allá. En un mundo donde la muerte era solo el comienzo, los egipcios nos dejaron un legado escrito no con tinta, sino con esperanza. El libro de los muertos no era un texto triste, era una guía de luz, una brújula para el alma, un recordatorio eterno de que, si sabes las palabras correctas, ningún viaje es demasiado oscuro. Y ahora que tú también sabes un par de hechizos,
¿Te atreverías a cruzar el inframundo? Después de un viaje lleno de peligros, acertijos y guardianes mágicos, el alma del difunto llega a la sala más temida y a la vez la más esperada, la sala del juicio de Osiris. Aquí no hay abogados ni recursos de apelación, ni llama ya, solo la verdad y una balanza. En el antiguo Egipto, la justicia universal tenía nombre: Mahat, diosa del orden, la armonía y el juicio moral. Su símbolo era una pluma de avestruz, sí, una simple pluma, que podía decidir si vivías por toda la eternidad o desaparecías para siempre. El corazón del difunto era colocado en un platillo, la pluma de Mahat en el otro, y entonces el destino se inclinaba. Y tú pensabas que pesar tus pecados era solo metafórico. Para pasar esta prueba, el difunto debía ser justo de voz. Eso no solo significaba haber sido bueno, sino haber vivido conforme al equilibrio cósmico. No robar, no mentir, no dañar. Antes de la prueba, el alma recitaba la confesión negativa: no he matado, no he robado, no he mentido, no he destruido ofrendas divinas. Pero si el corazón era más pesado que la pluma, la consecuencia era brutal. Entraba en escena Amit, la devoradora, un monstruo con cabeza de cocodrilo, cuerpo de león e hipopótamo. Si no pasabas la prueba, te devoraba el alma y ya no ibas al cielo ni al infierno, simplemente dejabas de existir. Nada de reencarnaciones, ni siquiera un volver a intentar. Game over eterno. ¿Y tú qué pensabas que tu examen final en la escuela era estresante? En la sala estaban presentes 42 jueces divinos, cada uno representando una ley de Mahat, y al centro el imponente Osiris, dios de la muerte resucitada. Junto a él, Tot, dios escriba que anotaba el resultado. Anubis, el guía de almas, que vigilaba la balanza, y a veces Aurus, protegiendo al alma justa. El juicio era tan meticuloso que ningún abogado actual se atrevería a interrumpir. Finalmente, si tu corazón era puro, eras declarado Makeru, justo de voz. Entonces podías entrar a los campos de Yaru, el paraíso egipcio, un lugar eterno de paz, cosechas infinitas y reuniones familiares. Tu alma se unía a los dioses y la muerte se convertía en el mayor triunfo de tu vida. Para los egipcios, la eternidad no se compraba, se merecía, y el corazón, guardián de la conciencia, era el único testigo que jamás mentía. Quizás no tengamos una balanza ni una pluma de Mahat esperando al final del camino, pero la lección permanece: vivir con verdad, con equilibrio y con el corazón liviano. Ahora te preguntarás, ¿qué tienen en común una pirámide egipcia, una lápida victoriana y un videojuego donde luchas contra momias? Te sorprendería saber que los ritos funerarios del antiguo Egipto siguen vivos en nuestras costumbres, en nuestra estética y en nuestro entretenimiento, porque aunque los cuerpos descansan, sus ideas siguen caminando entre nosotros. Mucho antes de que Hollywood se enamorara de las momias, ya los antiguos griegos estaban fascinados por los rituales funerarios egipcios. Los griegos adoptaron amuletos egipcios e incluso sus sarcófagos con inscripciones. Los romanos copiaron las máscaras funerarias, aunque un poco menos doradas, y durante el Renacimiento, los ocultistas europeos consideraban los textos egipcios como portales al conocimiento universal. Un dato curioso, hasta Isaac Newton tenía libros sobre alquimia egipcia en su biblioteca. Sí, el mismo del Eureka.
En el siglo XIX, Europa entró en una fiebre, la egiptomanía. Se construyeron edificios con obeliscos y columnas de estilo egipcio. Las mujeres usaban joyas con escarabajos y ojos de Horus, y hasta se vendían souvenirs de momia en ferias ambulantes. Cine, series, cómics, videojuegos. Los ritos funerarios egipcios siguen vivos en todos los formatos. En 1932, Boris Karloff protagonizó La momia, marcando un antes y un después. Desde Indiana Jones hasta La momia, el imaginario egipcio es sinónimo de misterio y aventura. Y en el mundo gamer, muchos videojuegos permiten explorar tumbas con detalles arqueológicamente precisos. ¿Sabías que en ciudades como París, Nueva Orleans o Buenos Aires existen mausoleos con forma de pirámide, inspirados directamente en el simbolismo egipcio de la eternidad? Incluso cementerios modernos utilizan símbolos como la cruz de la vida o el ojo de Horus como decoración. A pesar de siglos de excavaciones, el antiguo Egipto aún guarda secretos bajo la arena. La tumba de Cleopatra y Marco Antonio sigue perdida. Se sospecha que hay cámaras ocultas tras los muros de la tumba de Tutankamón, y nadie ha descifrado del todo cómo se alinearon las pirámides con las estrellas con tanta precisión. Algunos investigadores creen que bajo la Esfinge podría haber una biblioteca subterránea, pero nadie ha podido abrirla. Los antiguos egipcios no solo buscaban vencer a la muerte, querían ser recordados, y vaya si lo lograron. Han pasado más de 3000 años y aún seguimos hablando de sus rituales, representando a sus dioses y admirando sus tumbas como si fueran estrellas de roca arqueológicas. Quizá nunca sabremos si lograron alcanzar la inmortalidad, pero lo cierto es que tú, al escuchar esta historia, le has devuelto un poco de ella. Gracias por acompañarnos en Somnivox y recuerda, no temas a la muerte, teme a ser olvidado, porque recordar es una forma de inmortalizar. Hasta la próxima travesía por los misterios del pasado.